Ahí. Bueno, entonces empiezo por primero darles la bienvenida y agradecerles por conectarse a este espacio. Les cuento un poco cuál es la idea. Eh, Esta reunión es parte de una serie de reuniones o de charlas o de conversatorios o de espacios de trabajo que estamos organizando desde un proyecto de investigación, un proyecto más como de escritura colectiva acerca de la inteligencia artificial. Venimos trabajando desde hace un par de semanas en discutir ideas que se escuchan en el sentido común, que se escuchan en la discusión pública, que la van mencionando algunos actores o referentes o influencers o personajes de nuestra cultura, de nuestra política, de nuestra sociedad, hablando acerca de inteligencia artificial. Entonces, la idea es juntarnos y discutir un poco algunas de esas ideas como para de alguna manera aportar a la discusión pública y el entendimiento público de lo que es la inteligencia artificial y de paso también para pensarlo un poco entre todos, porque también es verdad que es un tema tan novedoso que es difícil venir a hablar con una voz autorizada y venir a decir algo definitivo sobre la inteligencia artificial que está cambiando todo el tiempo y que va afectando cada vez más a más pedazos de nuestra vida. En particular, en esta reunión, la idea que de alguna manera queremos discutir es que la IA puede llegar a tener algún uso en psicoterapia, o sea, en la atención de la salud mental o para atender alguna especie de afección o alguna angustia o lo que sea que nos haga ir al psicólogo. Y así que en última instancia lo que estamos discutiendo es que si es que la inteligencia artificial puede o no reemplazar al psicólogo o si es que se puede hacer psicoterapia con la IA. Así que en torno a esa pregunta, a ese disparador de alguna manera, es que invitamos a los colegas que participan de este libro que les comentaba, de este proyecto de escritura colaborativa, que son varios. Están invitadas Karina Núñez, Ignacio Barreira, Mirta Stepaniuk, Cecilia Drach, Dana Grilli y Carla Ávila. Todos ellos están participando. De hecho, hay dos, hay creo que uno o dos colegas más que también participaron del libro, pero que no se podían conectar hoy a esta reunión. Y la idea en esta reunión es contestar algunas, charlar un poquito acerca de estos temas y cruzar un poco estas miradas, para que a los autores les sirva la posibilidad de venir a contarnos lo que tienen en la cabeza y para que entre ellos también empiecen a buscar coincidencias y diferencias y bueno, para que todos podamos reflexionar un cachito acerca de estos temas. Eh, ¿Qué más les puedo contar? Les puedo contar que esto lo estamos organizando desde la carrera de Sociología de la UFLO y que también esta vez en particular también lo estamos organizando con la carrera de Psicología de la UFLO y que su directora está por ahí también dando vueltas. Así que dicho esto, no sé si Eva querés decir algo, si no ya arrancamos. No, buenas tardes. Creo que es interesante escuchar las voces que se van a ir dando y hacer una construcción colectiva, así que arranquemos. De una, de una. Bueno, eh, básicamente teníamos como un par de preguntas así genéricas o de temas que fueron saliendo en algunas de las contribuciones de los autores. Una de ellas, obviamente la más central, es si es que puede llegar la IA a tener alguna especie de uso adentro de lo que es la psicoterapia. Así que si les parece, podemos empezar por esto como para arrancar con algo como quien dice, bueno, ¿en qué sí la podemos usar o en qué sí la están usando los psicólogos? Y si quieren, desde ahí vamos tejiendo y desde ahí vamos arrancando la discusión. Así que no sé quién de todos los autores tiene ganas de empezar la conversación. ¿Crees que rompa el hielo? Como para... Dale. Bueno, hola a todos. Yo soy muy pro IA, así que para mí recontra sirve y nos acompaña en lo que es la psicoterapia. Para hacerlo medio cortito y al pie, yo lo uso con mis pacientes, sobre todo para dárselos como un recurso más. Que también lo leí al pasar, digo, cuando leía los artículos de los compañeros. Esto del acceso, ¿no? Lo que nos da la inteligencia artificial es el acceso 24/7 a ciertos momentos. Si nosotros orientamos a los pacientes para que lo usen de una manera adecuada o de una manera que sea beneficiosa para ellos, los acompaña 24/7, cuando nosotros seres humanos no podemos acompañar 24/7 a todos nuestros consultantes, es una realidad. También pienso que
O sea, lo popular es ChatGPT, Gemini, o sea, digo, las más conocidas, pero hay un montón de recursos de inteligencia artificial, bots que están programados por psicoterapeutas, que son, para yo son los que recomiendo, digamos, no recomiendo que hable con ChatGPT, pero sí con Yana o con algún otro bot que hable español además, porque los más desarrollados hablan inglés. eh, Salvo que haya algún paciente que hable, que sea bilingüe, pero si no, eh, prefiero los de habla hispana. Así que mi conclusión es que sirve y ayuda un montón y acompaña un montón y hay un montón de recursos también en estos bots y en estas apps para acompañar el día a día de nuestros consultantes. Buenísimo, Cecilia. Che, bueno, en real, a los invitados, los colegas que están participando del libro, siéntanse libres directamente a abrir el micrófono y participar. El resto también, gente, esta es una reunión de trabajo abierta, se podría decir de alguna manera. Así que quien quiera opinar, meter pregunta, comentario o hacerle alguna consulta a alguno de los que están opinando, también recontra invitado. Bien, bueno, yo me largo entonces, si les parece. Yo soy Ignacio Barreira. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Gastón, por la invitación. La iniciativa me parece excelente y además me encanta esta idea de construir conocimiento de manera así espontánea, entrelazando. A ver, la pregunta es una pregunta como está hecha, es bueno, ¿va a reemplazar, no va a reemplazar? Es fuerte la pregunta. ¿No? Y además, yo soy psicólogo personalmente y me toca la fibra sensible porque lo primero que le viene a uno a la mente es un pensamiento medio catastrófico de soy obsoleto, soy prescindible. Entonces, lo que le genera a alguien que se ocupa de esto es como una cuestión un poco de amenaza y de resistencia. Originalmente eso, y cuando hace varios años ya empezaba esto, mi idea era completamente de rechazo, ¿no? Bueno. A ver, pasan tantas cosas en la vida, por ejemplo, una pandemia, que nosotros simplemente para naturalizar la incertidumbre y que somos personas, ¿no? De costumbres y las costumbres van cambiando y la vida nos va desafiando. Y además, bueno, la academia, gracias a Dios, también nos ayuda a plantearnos estos debates. Bueno, en la medida que uno va conociendo se va enterando un montón de cosas. Yo entiendo, ¿no? De manera similar a lo que acaba de decir Cecilia, sí entiendo que es un recurso, pero yo lo entiendo como un recurso y sustitución me parece que falta un montón de desarrollo para pensar en términos de sustitución. Sí me parece que tiene un montón de utilidades de orientación. Esta semana una paciente mía me dice, el otro día estaba como un poco ansiosa y te engañé, me dijo. Te engañé, hablé con el chatbot y le digo, bueno, pero eso no es un engaño, está muy bien, le digo, pero es una forma de poner a pensar y en esa interacción que uno necesita, eh, está bien ponerse a pensar e intentar esa lógica de diálogo. Lo que pasa es que es una lógica de diálogo muy diferente, ¿no? Porque en principio el chatbot, hasta donde yo tengo conocido, donde viene desarrollado, es más una cuestión de respuesta programada que tiene un espectro de respuestas y no están en el mismo nivel de lo que un terapeuta que hasta puede cometer errores y tiene una amplitud de posibles respuestas, tiene un espectro como mucho más amplio, incluyendo los errores o incluyendo cambiarle de tema, incluyendo la mala praxis, que es algo que el chatbot en principio tendría como más ajustado. Entonces, a priori entiendo que es un recurso que sí, que suma. Me parece que en orientación es como para orientación y muy concreto por ahora, y la verdad está por verse todo lo que se viene, que es un montón desde lo que se dice, ¿no? Y ahí sí es como que uno se va enterando y también vengo a enterarme un poco acá. Así que para empezar un poquito de eso. Perdón, te hago una pregunta. Vos decís, Sí, es un recurso y puede servir para orientación. sí, Eh, sí. orientación, Del paciente, si estamos pensando en el paciente, orientación para el paciente. A mí, para orientación de terapeuta, en general, yo por ahí soy de la vieja escuela, ya tengo 50 años y estoy como formado y estoy muy acostumbrado a entre humanos. Y yo no le pregunto mucho al chatbot. Yo más bien me consulto entre colegas, leo papers, soy un hombre muy de la academia. Entonces, por ahí el problema es que soy una persona un poco obsoleta para estas cosas.
¿no? Las nuevas generaciones perdonarán un poco que soy un hombre del siglo XX, pero sí me parece que para el paciente que de repente está como, no entiende, a ver, por la dinámica que tiene con el terapeuta, que es lo ve una vez por semana por ahí, o le manda algún mensaje, de repente tiene la posibilidad de tener como un intercambio más fluido con algún tipo de inteligencia artificial. Y eso me parece que lo puede hacer pensar. Ahora, el riesgo es también lo que pasa muchas veces cuando abrimos los estudios médicos, que vemos los valores, pero falta el especialista que interprete eso. Y ahí es donde me parece que la función de intérprete, la inteligencia artificial, todavía eso está un poco verde. Y ahí es donde yo entiendo que es el límite de la sustitución. Me parece, por eso lo entiendo de una manera, como una herramienta colaborativa, de alguna manera, ¿no? El día que ya sea una máquina interpretativa que interprete como, tal vez, o mejor que un humano, desde lo que se proyecta, propone o se considera, bueno, ahí ya, Dios quiera que esté jubilado. Mirá, ahí ahora me salen tres, pero yo voy sumando preguntas. Después el resto, el resto puede responder lo que tenga ganas de todo esto. Pero te voy a sumar dos preguntas. Primero, A mí y a todos, ¿no? sí, a vos y a todos, también a Cecilia, porque de hecho surge un poco del comentario que dijo Cecilia. Digo, guarda con. Cuando ella hablaba de la posibilidad de que por ahí está 24 horas. Pero si alguien tiene la necesidad de hablar con un terapeuta a las 3 de la mañana, es una urgencia, quiero suponer. Digo, Bueno, no pero hay. ahí es pautas de alarma. O sea, porque lo que decía Ignacio, digo que no, también tengo tres, cuatro que me dijeron o sea, lo mismo, te traicioné, casi que no vengo porque hablé con ChatGPT, ok. Y después ahondando, digo, no le dio tampoco. A mí lo que me deja tranquila es que por lo menos ninguno de los usuarios de mi sistema encontraron respuestas en el sistema de inteligencia artificial. Todavía lo humano, estamos muy lejos de eso para mí. Em, pero yo me voy enseguida por las ramas. Em, si Esperá, es, o sea, sí. si vos necesitas a las 3 de la mañana hablar con alguien es una cosa. O sea, hablar con tu terapeuta es una cosa. Si estamos hablando de que hay un ataque de pánico o que hay un intento de autolesión, estamos hablando de otra cosa y ahí el chat no nos va a dar ninguna respuesta. Tampoco nos lo da el sistema de salud, perdón por los futuros colegas. O sea, digo, mi mensaje es desesperanzador, pero... pero lo más, o sea, ahí es la pauta de alarma de acercarse a una guardia. Por eso digo que hay otros bots que están más preparados para responder a estas urgencias y decirle, no, yo no te voy a dar una respuesta, andate a la guardia. Que tenemos Calma, que no es Calm en inglés, sino Calma, que es un bot creado por profesionales de la UBA, digo, con todo lo que eso es inteligencia artificial y está en base a lo que es TCC. O sea, entonces me parece que más que temer al recurso, es conocerlo y poder guiar a nuestros consultantes hacia esos recursos y no hacia el chat GPT, que es una inteligencia artificial generativa, que empieza a hablar como nosotros, que empieza, o sea, el chat GPT mío no va a contestar igual que a ninguno del de ustedes, digamos, que ningún otro, porque empieza a aprender de mí misma. Entonces habla como yo, y sobre todo para qué lo usamos, digamos. Yo en general lo uso para escribir mails formales, entonces tiene un lenguaje muy formal de estimados, no sé qué, digo. eh, que como no le hablo así a un usuario tampoco, a un consultante. Entonces, digo, hay distintos riesgos entre lo que hablamos de inteligencia artificial y sobre la base de qué está, porque las que están chipeadas, creadas por colegas, son mucho más seguras. Igual hay que aceptar que el chat GPT te dice que nunca va a poder reemplazar a un psicólogo. Entonces, bueno, todavía ni él mismo, o ella misma, o ella se lo Por cree, digamos. ahora, por Por ahora, ¿viste? ahora. Les hago una pregunta porque, de vuelta. Yo no soy psicólogo, así que entiendan que todo lo que estoy diciendo por ahí está mal formulado y ayuden ustedes a traducirlo a un lenguaje psicológico. Usar las IA, digo, el uso de la IA, los efectos del uso de la IA, porque digo, también esto se suma a una cultura de uso de pantallas, con todo lo que eso implica.
¿no puede ser contraproducente en algunos casos de consulta de psicoterapia? ¿A qué le llamas que consulten menos con psicoterapia? No, no, no. A lo que yo voy es a veces utilizar pantallas. Digo, ponerle que yo o sea, necesito hablar con un psicólogo en este momento, o creo que necesito hablar con un psicólogo, creo que necesito hablar con alguien y recurro a una pantalla. ¿No puede ser contraproducente eso en algunos casos que justamente el uso de pantalla sea, no sé, no te digo que te brote, pero que te genere más ansiedad o que te genere algo por el estilo? El uso de pantallas, digamos, para hacer, por ejemplo, una videollamada con un paciente o con alguien que te pida una urgencia, hay como una cierta regulación, ¿no? Desde la pandemia en adelante. Que todavía, pues sí le estamos viendo las ventajas y las desventajas, te digo. Porque en realidad, más allá de que hay una cierta regulación, que algunas instituciones o algunas colegiaciones profesionales digamos, se han escrito, está como todavía en discusión, ¿viste? ¿Hasta dónde es importante el uso? ¿Qué es relevante? ¿Qué no es relevante? ¿Cuándo es peligroso? Es como que, la verdad que, por eso en el escrito yo decía, hablaba de las regulaciones y cómo se puede regular, ¿no? El trabajo porque en realidad yo tengo la sensación todavía que como que es una herramienta, pero hay mucho por ver. ¿Viste? Mucho, es como que hay muchos espacios todavía en blanco que no sabemos muy bien cómo nos podemos manejar, ¿sí? Que no se puede reemplazar la empatía, que no se puede reemplazar esto del contacto con el paciente, pero en realidad sí, sí, nosotros por ejemplo desde el Colegio de Psicólogos estamos ahora con todo un tema, con el tema de las pantallas, porque tenemos muchas denuncias en relación con qué hacen a la mala praxis a través del uso de la pantalla. Entonces es como que nos están apareciendo ahora, ¿viste? Nos estamos quedando muy todo, ¿qué está pasando? En estos tiempos, ¿no? Entonces, por eso, la verdad que también nosotros estamos como asombrados de esta situación. Sí, sí, sí. Y viendo y pensando cómo se puede regular, en realidad. Yo creo que esto es un llamado a una interpelación que tenemos que hacer los propios psicólogos de qué es lo que está pasando y qué hacemos con lo que está pasando. Digamos, la IA y el chat o todos los chats que nombraba Cecilia recién, que están diseñados para hacer un acompañamiento, están. Sabemos que están y que van a ver y que va a ser cada vez más parecido al humano, digamos, esto es inevitable, ¿no? Entonces me parece que la pregunta en principio es dirigida hacia nosotros mismos, los que ejercemos este lugar, primero saber de qué se trata, y meternos en el tema, estudiar, averiguar, para también después poder transmitirle al paciente con conocimiento de causa y qué es lo que hay que hacer y qué, así como les decimos, si tenés una situación a las 3 de la mañana, probablemente, claramente es una urgencia, dirigite una guardia o llama a la ambulancia o lo que sea, bueno, lo mismo con el uso de los chats, porque si no también caemos en algo que es negar una realidad que está sucediendo y que los pacientes, digo, lo viven como una traición a su propio terapeuta, decir, consulté con el chat GPT y no debería ser una traición, digamos. A este punto yo creo que primero tenemos que revisar nosotros nuestra praxis y ver qué es lo que podemos hacer y cómo podemos incorporar esto, porque los pacientes lo van a usar igual. Porque digo, la inteligencia artificial está siendo diseñada para que justamente sea cada vez más humano y todo lo que hoy no está consiguiendo, no sabemos si mañana o dentro de un año quizás esto se logre. Entonces me parece que atravesar primero nuestros propios miedos, temores, ansiedades, de si nos van a reemplazar o no nos van a reemplazar, me parece que esa discusión la tendríamos que trabajar nosotros en nuestro espacio terapéutico para superar ese miedo y hacernos cargo de una situación que nos va a llevar por delante si no tenemos las herramientas para poder atravesarla. Igual, digo, también me sale la pregunta los mismos pacientes no vienen con la pregunta de si van a ser reemplazados. No hay gente con la angustia de ser reemplazado que esté consultando a un psicólogo que a su vez tiene la angustia de que va a ser reemplazado. Yo creo que Sí, en algunas profesiones sí. sí. Yo te hablé de eso recién, hace un rato. A ver si ¿no? ¿Qué es lo que genera resistencia al principio? Lo que pasa, a mí mis amigos me joroban. Yo tengo un chat con mis amigos que todo el tiempo me están bombardeando con cosas así como diciendo, te quedas sin laburo, me cargan, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, saca un turno con el chat GPT. Digo, no. Entonces uno me dice, bueno, yo me estoy tratando con un chat GPT, me dice mi amigo en chiste, ¿no? En chiste, pero no tan en chiste. Entonces, ¿y qué te dice? No me deja hablar con vos.
No, hay un punto claro, no, es una broma. Pero lo que digo es, yo no, a ver, yo no estoy, me quedé mucho, yo me quedé un poco con la pregunta anterior en relación también al tema de, vos preguntabas esto de si puede ser perjudicial. Yo creo que a priori es una herramienta bien intencionada y da algún tipo de respuesta en el corto plazo. El tema es el tipo de respuesta que da y en función de la respuesta que da, también qué consecuencias se generan. Supongamos que Cecilia decía esto de hay una urgencia, una emergencia y deriva. Y llama a una persona con riesgo suicida y dice, anda a una guardia. El tipo no va a una guardia y se mata. ¿De quién es la responsabilidad? ¿No? Entonces, ahí entramos en todo un capítulo muy importante que es el tema de responsabilidad profesional, que en teoría el chat GPT no es responsable porque es una máquina que está ahí para bien intencionadamente auxiliar y asistir, pero bueno, no fue suficiente. Ahora, si el que manda a la guardia es un profesional, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de responsabilidad tiene? Hay un juicio. Hay un tema con todo eso donde me parece que como el chat GPT en general una respuesta da y en general está programado para una respuesta que sirva, en principio es como que, bueno, son los elementos que hay. Ahora, después, siempre vemos si es asertivo a posteriori. Entonces, yo creo que en el corto plazo la respuesta no creo que vaya a ser negativa y no va a ser una respuesta como mala. La pregunta es si es suficiente y después quién carga con las responsabilidades cuando eso no sale como está calculado. Pues, disculpen la dispersión, ¿no? Empecé con una cosa y después seguí con otra. Yo estoy más del lado de Dana, que me parece que hay que hacer prevención, digamos. No es porque me dedique a la prevención también, pero digo, como me parece que por ahí en el chat decían esto de psicoeducar. También me quedé pensando, Gastón, en esto que vos decías del impacto del uso de las pantallas y el chat GPT. Hay algo que se está viendo que tiene que ver más con procesos de aprendizaje, que el uso del chat GPT lo que está haciendo es como generar algunos cambios cognitivos en los humanos, o sea, en los seres humanos que lo usamos, ¿no? Porque hay como toda una respuesta inmediata. Bueno, estamos en esto de la sociedad líquida y etcétera, ¿no? Digo, en esto de la inmediatez todo el tiempo es un poco lo que nos trae la inteligencia artificial con los modelos de chatbot. Lo que pasa que, de nuevo, tampoco es para centrarnos en eso, digamos, inteligencia artificial ahí desde que se creó el primer sistema, ¿no? Eh, computacional y que lo que intenta es emular y simplificar modelos que hacemos los humanos o procesos que hacemos los humanos. La gran diferencia es que nuestros cerebros son mucho más avanzados que lo que podemos lograr con interconexiones de circuitos tecnológicos, por decirlo en términos así. Digo, hay términos mucho más técnicos, pero... A ver, les hago entonces una pregunta a todos, ahí, de vuelta, desde afuera, sin ser terapeuta, sin saber psicología. Más allá de la capacidad de interpretación, o sea, más allá sí, más allá de la capacidad de interpretación, ¿qué es lo que ChatGPT jamás va a poder reemplazar de una situación de terapia? Eh, Porque a veces siento que Sí. como hay una respuesta que siento que da como una especie de sensación de que estamos comprendiendo el fenómeno, que es que a veces decimos, bueno, lo que no va a tener nunca es empatía. Y así, bueno, Mm. definime empatía. Entonces, siento que corremos la pregunta hacia otro ideal todavía más distinto. Y si empatía es capacidad de interpretación y capacidad de adivinar el estado del otro y de predecir el estado del otro y de cuidar el estado del otro, probablemente eso sea algo que en breve lo veo más como una capacidad técnica que en breve se va a conseguir, porque en última instancia no es más que la interpretación del discurso correcto, pero siento que la terapia debe tener algo más, aparte de ser muy buena la interpretación del terapeuta. No sé si... eh, yo voy a hacer un paréntesis. Yo no soy psicoanalista, entonces interpretación para mí no es lo mismo que puede responder algún psicoanalista de los colegas, si hay algún colega dando vueltas a psicoanálisis. Entonces, desde mi formación y desde mi base teórica, que es sistémica, para mí el chat, todo lo que es inteligencia artificial,
no puede tener el contexto, no puede tener la capacidad de comprender al otro dentro del contexto y en el que está viviendo y dentro de la situación que hoy trae a la consulta, y no puede leer, por lo menos hoy, lo que es el lenguaje no verbal, que sí leemos nosotros los seres humanos y sobre todo los psicoterapeutas que estamos, digamos, capacitados para eso. Eh, entonces, va más allá de la sola empatía o la sola interpretación. Tiene que ver con una mirada que tiene el psicoterapeuta a la hora de acompañar procesos de las personas, de contextualizar, de historizar, de poder ver los múltiples atravesamientos por los cuales transita la persona, que es algo que todavía hoy la inteligencia artificial no lo puede hacer. eh, y como es generativa, yo no le tengo confianza a de que pueda llegar a ese punto. Carla. Hola, buenas tardes. Bueno, primer comentario que yo soy estudiante, así que no hablo de la práctica, sino más de la teoría. Yo creo que el punto clave es distinguir lo que es una urgencia de lo que es un tratamiento. Que en el tratamiento sí el factor humano realmente tiene un efecto sobre el paciente, que eso es quizás lo que no puede hacer. Yo quizás difiero un poquito con Cecilia en respecto a lo que la inteligencia artificial no puede leer el contexto porque, o por lo menos lo que hoy entendemos como contexto, la inteligencia sí hoy puede leer con la cámara, lee las reacciones faciales, como que ya está medio preparada para ir para ese camino, pero nosotros quizás desde nuestra profesión, en el tratamiento sostener el vínculo humano ya de por sí hace un efecto sobre la otra persona, quizás la persona tiene la primera vez que tiene un contacto con su terapeuta va a ser la primera vez que tenga un contacto que no sea complaciente, que no sea demandante, que no sea violento, que no sea sumiso. Desde ahí puede aprender otros modos de vincularse, entender que hay un otro, que siempre va a saber que del otro lado, o por lo menos lo ético sería, que sepa, porque hoy estamos hablando de chats generativos escritos o por audio de voz, pero hoy ya estamos a un pasito de tener una videollamada con una persona en video que nos habla, que es un chat GPT, una inteligencia artificial, perdón. Entonces, como que del otro lado también queda medio ahí raro qué va a pasar y creo que éticamente lo lógico sería que el paciente sepa en todo momento que está hablando con una inteligencia artificial. Y ya ahí el saber que es una inteligencia artificial ya tiene otra huella. Hoy todavía no sabemos qué, lo tendremos que estudiar, lo tendremos que analizar, pero definitivamente no va a ser la misma que es la que un humano tenga el vínculo terapéutico o transferencia, como se dice en psicoanálisis, pero el inconsciente con inconsciente, bueno, son cosas que quizás sí pueda hacer un humano y no la inteligencia artificial. Sí, y además yo que vengo de la escuela del psicoanálisis, esto que decías, Carla, es tal cual, digamos, se habla de un vínculo transferencial y contratransferencial, es decir, qué nos pasa a nosotros los terapeutas cuando estamos frente a un paciente y en función de eso hay una dialéctica, no es dinámico el proceso, no es pregunta-respuesta, ¿no? Hay pregunta, contrapregunta, y sumando a lo que decía Cecilia del lenguaje no verbal, digo, en los análisis nosotros también interpretamos otras cosas, como por ejemplo cuando faltan sin avisar, cuando llegan tarde, ¿no? Esas son cosas que entran en el tratamiento y también nos hablan de qué es lo que le está pasando al paciente, si falta repetidas veces, si abandona el tratamiento, si llega tarde y se sienta y se queda callado, ¿no? O no para de llorar. Entonces hay un montón de cosas que se dan en el vínculo humano y que eso es lo que quizás yo pienso que es más difícil de poder reemplazar. Yo creo que la empatía la va a reemplazar, yo creo que la interpretación de los gestos en algún momento, pero hay cosas un poquito más sutiles. De hecho, esto en psicoanálisis se habla de dos inconscientes y el campo de interjuego y dialéctico que se genera ahí. Digo, a nosotros, terapeutas, psicólogos, psicoanalistas, llamémonos como nos llamemos, también nos pasan cosas cuando escuchamos a un paciente y también desde ese lugar
sin pensarlo en un sesgo necesariamente, pero digo, es una dialéctica, ¿no? Es una conversación profunda que mueve al paciente, que mueve al terapeuta y que en ese laburo nosotros también después como terapeuta nos vamos a supervisar con otro, qué nos pasó con ese paciente, por qué no lo podemos seguir atendiendo, por qué sí, qué hacer, qué no hacer. Digo, me parece que eso también tiene que ver pura y exclusivamente con los rasgos humanos. Pará, te sumo una pregunta más antes de cambiar de pregunta. Hay algo que que les quería preguntar a todos, antes también de darle la palabra a Juan Pablo, que tiene la mano levantada, que es, ¿qué hay aparte de las capacidades del terapeuta metido en la situación de terapia? Muy básica la pregunta, disculpen, no soy psicólogo, pero me imagino que más allá de las capacidades del terapeuta, la capacidad de interpretación o como sea que lo quieran plantear, imagino que en la situación de terapia debe haber factores que no los trae solamente el psicólogo con sí mismo. No sé si es que hay un protocolo, hay un control, una supervisión de otro psicólogo. ¿Qué es lo que se monta sobre esa situación de terapia más allá de esa capacidad? Porque digo, entiendo que la IA a lo sumo va a poder reemplazar capacidades porque es capaz, es lo que está haciendo con miles de habilidades de otro lado, es capaz de machear, de igualar habilidades y en algunos casos de sobrepasarlas porque no tiene los límites inherentes que tenemos nosotros, pero es incapaz de simular o de replicar una situación social. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué es lo que hay más allá de las capacidades del terapeuta que trae el psicólogo, que trae la psicología, que trae la situación de la terapia que ChatGPT no puede reemplazar? Eso es lo primero que me surge. Y lo segundo es, estoy entendiendo por lo que ustedes dicen que hay ciertas escuelas de psicología que son más reemplazables que otras, digamos. Eso es querer picar el mundo psicológico. No, no, nadie dijo eso. Polémico. ¿Quién lo dijo? Nadie lo dijo. No, No, pará, lo Bueno, volvemos es a la reemplazable lo no. distinción de mismo. términos, digo, porque cuando No, obviamente, y esto que Cecilia, dice lo Dana, ella habla mismo. de transferencia y contratransferencia, nosotros por ahí hablamos de resonancias y isomorfismos, nada, son términos técnicos, no, Exacto. Pero no apuntamos creo a lo que, mismo. claro, exactamente. Y por otro lado, las cosas que se van a poder reemplazar, creo, son siempre herramientas. Yo soy psicóloga, trabajo en el área de fertilidad y hay una aplicación, me parece que una de las cosas fundamentales en el tema de la IA en salud mental es que es una herramienta, ¿sí? Y puede ser una muy buena herramienta. Y hay, como decía Cecilia, no se puede usar cualquiera de estos bots o como se llaman, apps o como lo quieran llamar. Em, Tiene que ser algo muy específico. En fertilidad hay una psicóloga peruana que con su marido, que se especializa en este tema desde sistemas, crearon un programa que acompaña a los pacientes entre sesiones y con la imagen de ella y su voz hicieron como un asistente que le puede llegar, lo acompaña entre sesiones. Cuando van, por ejemplo, y aparte la información que tiene esta app es específica y se revisa y se actualiza y se le enseña a manejar esta aplicación. Entonces, los pacientes lo que sienten no es que reemplazaron al terapeuta, sino que si necesitan o bajar la ansiedad o trabajar cierto aspecto o más información, aclarar información, en fertilidad se da mucho que los pacientes van a la entrevista con el médico y salen y no entendieron ni las 3/4 partes de lo que el médico le dijo. Entonces salen y le preguntan a la aplicación qué es tal palabra y se quedan más tranquilos por saberlo, pero no es que están trabajando terapéuticamente, es algo que les resuelve en el momento algo, pero no es que están hablando con su terapeuta y los pacientes lo saben. Y entonces la condición es, bueno, fíjate cómo lo llevas y después en la próxima sesión traes todo para que lo trabajemos acá. Hay cuestiones de creatividad, de adaptabilidad, de vínculo que no los va a poder resolver la IA ni los va a poder reemplazar. Y ahí es donde me parece que, como decían en el chat, el factor humano, lo que se puede llamar empatía, todo esto es lo que nunca va a poder reemplazar la IA.
mi opinión. Gracias, Carolina. Igual me parece es interesante el caso que estás contando porque es un caso de una IA usado de manera acompañada, de manera guiada, estructurada o sea, ahí es claramente una herramienta que imagino se incorpora a un dispositivo terapéutico pensado. Che, Claro. tenía las manos levantadas Juan Pablo hace un rato. Hola Gastón, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola a todos. Yo soy estudiante, al igual que una de mis compañeras de la carrera de psicología. Yo creo que la IA es, al fin de cuentas, una herramienta que va a complementar el trabajo del psicólogo, pero para esto se tiene que hacer un montón de debates y de información a nivel social. Yo estuve en un evento, no sé si conocerás, SAIA es una sociedad argentina de inteligencia artificial. En esta sociedad hay muchos eventos que tocan de diferentes temáticas sociales que a nosotros los humanistas, y creo que a gran parte de la población, nos agarró por sorpresa el hecho de que en tan poco tiempo la IA haya evolucionado tanto. Citaron un ejemplo de que fue en época de pandemia, cuando todos los hospitales estaban colapsados, cómo la inteligencia artificial y la ciencia de datos, presentados ya como si fuese un valor pilar fundamental de la sociedad del futuro, permitió optimizar el trabajo y hacer más eficiente y eficaz todos los trabajos en cuanto a la medicina. Recordemos que la medicina, desde mi opinión también, eh, no tiene tanta complejidad como puede ser la psique de una persona, ¿no? Que hay más procesos subjetivos y demás cuestiones, pero se me hace imposible no pensar en una cuestión similar llevada a la psicoterapia, ¿no? Dado al perfil del paciente y demás cuestiones, qué tipo de terapias o qué tipo de técnicas podrían llegar a encajar mejor con el cuadro que presenta, ¿no? Y después a eso, obviamente, como mencionaba todos los profesores y profesionales de la carrera, complementarlo con un apoyo y posterior análisis e interpretación de esos datos. Ahora, como también está esa parte positiva, hay varios casos en Europa, más que nada, de pacientes que empezaron a hablar con la IA, con un chatbot, y generaron dependencia emocional. O sea, también hay como una parte positiva que se puede ver con este caso en pandemia y también con estos pacientes que pueden llegar a desarrollar una dependencia emocional y en esos casos puede llegar a ser bastante grave todo el proceso y el acompañamiento. Pero en resumen, yo considero que sí es una herramienta que puede llegar a complementar y hacer más eficaz y optimizar más el trabajo del psicólogo, pero se necesita estar informado y tener un debate acorde a la altura de la inteligencia artificial. Perfecto, gracias Juan Pablo. De hecho, eso también era algo que quería consultarles. Dado que los pacientes estamos usando las IA para esto, ¿por dónde creen ustedes que debería pasar esa psicoeducación, como comentaban ahí en el chat, o esta educación acerca de lo que ustedes saben que hoy por hoy la IA no es capaz de alcanzar? O sea, ¿qué advertencias le darían ustedes a un paciente que sabe, que usa o que podría estar usando este tipo de herramientas para hacer alguna consulta? Lo que recién comentaba Dana también es súper interesante porque es tal cual. Hay cosas que la IA no va a poder leer. Hace 2 días una paciente tuvo un problema con su pareja y automáticamente me manda un mensaje por WhatsApp y me dice, voy a suspender el espacio, la pareja no quiere hacer el tratamiento de reproducción asistida, con lo cual ella consideraba que el espacio terapéutico no tenía sentido porque era para acompañar a la pareja en el tratamiento. La invité a tener una última sesión para que cerremos el tema y cuando está en sesión trabajamos cuestiones más del orden personal y ahí se revierte la situación y la paciente termina aceptando que necesita el espacio y que lo va a continuar. Eso la IA no lo va a poder hacer nunca. La IA no lo puede leer, no lo puede trabajar, no lo puede ver. Esa es la sensación que a mí me da. Y es ahí donde hay que explicarle a los pacientes que es una herramienta, que es algo que nos ayuda a terapeutas y a pacientes dentro del tratamiento, pero no es tratamiento. Perdón, ¿cómo llaman ustedes a eso, a esa perspicacia, ¿no? Porque empatía me suena a que es una habilidad tan llana que es, digo, si la IA va a reemplazar a los psicólogos el día que tenga empatía, me parece que es más como que va a reemplazar a todos los seres humanos el día que tenga empatía.
Pero esto que comentaba recién Carolina, esa idea, ese saber de que hay que torcer la situación hacia algún costado, hay que conducir a ese paciente hacia algún lado, ¿cómo lo llaman ustedes, psicólogos? Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Hola, Julieta. ¿Cómo estás, Gastón? Evangelina, bueno, buenos días, buenas tardes, perdón a todos, muy viernes. Yo creo que tengo más preguntas a partir de esta conferencia que respuestas certeras, pero sí pensaba o compartir esto bueno, desde la clínica a veces uno, como en distintas perspectivas, ¿no? Bueno, por un lado, las cuestiones de, al menos mi lectura con un paciente tiene que ver con que muchas veces no muchas veces, sino el tratamiento se da desde lo intersubjetivo, ¿no? Hay una subjetividad de uno, así como hablaban de la transferencia, la contratransferencia, y en ese sentido, no sé, pero dudo que la inteligencia artificial pueda reemplazar este encuentro, ¿no? Desde un posicionamiento subjetivo, la lectura defensiva, bueno, más vale que hay distintas corrientes, sino para entrar en ese debate, pero digo, desde algún punto se me hace esta pregunta. Por otro lado, desde lo positivo, a mí me parece que a veces también cuando trabajamos integrativamente o desde alguna corriente en particular, damos alguna tarea al paciente, ¿no? Le pedimos que busque o que haga alguna actividad. Entonces, en ese sentido, me parece positivo integrarla, ¿no? La inteligencia artificial en cualquiera de sus formas, buscando como medidas, no sé, a mí se me ocurrió esto, ¿no? Bueno, qué pautas de autocuidado o cómo cuidarte frente a determinada situación. Entonces, desde ese lugar, ¿no? En principio me genera como cierta resistencia, pero si uno pudiera dar como un paso más, ¿no? Bueno, integrarlo desde esta perspectiva, desde pautas de autocuidado, desde tareas específicas, de buscar información, como desde ese lugar. También se me hace otra pregunta, digo, tengo un montón de preguntas a partir de cosas que voy escuchando, pero bueno, cierro. Básicamente que tiene que ver con los aspectos éticos, por un lado, ¿no? ¿Cuáles son los límites de todo esto? En situaciones de riesgo, por sobre todo, y también las cuestiones legales. Esta es otra gran pregunta que a mí se me arma en función a, bueno, hasta dónde la intervención de la inteligencia artificial da respuesta a lo netamente humano, ¿no? En las competencias de nuestro ejercicio profesional. Así que bueno, nada, compartir esto que son solo preguntas que a partir de escucharlos a todos también se me van generando. Ningún saber acabado, todo por aprender en este sentido, pero bueno, nada, compartir esto básicamente. Gracias, Julieta. ¿Carla? Bueno, sí, con lo que decía Julieta, sí, ¿qué pasa con la privacidad de nuestros datos? ¿A dónde van todos esos datos? ¿Quién es dueño de esos datos? ¿Qué van a hacer con nuestros datos? Hoy no lo sabemos. Sabemos que hay 3, 4 dueños de las inteligencias artificiales. Bueno, más allá de eso, respondiendo un poco a tu pregunta, yo quizás conteste más desde la formación psicoanálisis, que cuando el paciente viene y plantea una situación que está pasando, que quiere solucionar, creo que la muñeca del analista es, bueno, yo no te voy a responder a tu demanda, sino que yo voy a escuchar, voy a leer lo que, no tu demanda específica, sino que vamos a dejar macerar. Y por otro lado, esta es la inmediatez. Bueno, la terapia tiene un encuadre, tiene una estructura, el tiempo entre análisis y análisis tiene un objetivo. Esto de si yo te contesto acá y mientras trabajo y mientras, bueno, como que todo se mezcla, no hay un encuadre, no hay un momento, los silencios del terapeuta. Quizás yo creo que también hay como una mala imagen del que el psicólogo es el que se queda callado. ¿Qué es terapia, qué no? Porque muchos dicen, bueno, yo me desahogo y eso es terapia. No, no es, la terapia no te da consejos, no te da pautas de conducta, no es complaciente. En el chat leí ahí que bueno, hoy las inteligencias artificiales están para ser complacientes. Bueno, quizás un terapeuta a su debido timing va a confrontar, va a cuestionar, y hoy tenemos miedo a ser cuestionados, hoy tenemos miedo a ser juzgados, y bueno, creo que esto también es un síntoma. Y para cerrar, en lo que sí yo creo que hablamos de la psicoeducación, yo creo que como psicoeducación es muy valiosa y también para las familias de las personas que están atravesando trastornos, quizás en cuadros más graves, que hay tanta desinformación, hay tanto tabú, hay tanto, bueno, la inteligencia artificial puede traer una respuesta, y también en el chat
leía que hay un Parent AI, que es como un acompañamiento a las familias para poder dar respuestas, consejos, pero ya no desde un lugar de tratamiento. Gracias, perdón que me fui por las... Gas, yo respondiendo a la pregunta que hiciste y retomando lo que dijo Carla, nosotros a veces hablamos de tener cintura, ¿no? Para resolver determinadas situaciones. Yo tuve un docente que me dio esa frase en su momento y es como la expertise, ¿no? La habilidad y la capacidad de poder pesquisar algo que a lo mejor es hasta un silencio, un gesto, una mirada, una palabra, y eso no sé si la IA lo va a poder captar. Es como, y además es en el momento ese paciente en particular en relación a lo que nosotros ya sabemos y qué cintura tenemos para actuar en ese momento. Cintura, le decíamos nosotros. Ahí antes de darle la palabra a Eva y a Jorge, que también tiene la mano levantada, no, les cuento porque digo, nosotros estamos haciendo esto así, no solamente con la gente de psicología, también lo estamos intentando hacer con, por ejemplo, traductores. Ver cómo distintas profesiones, distintos saberes se están preparando o están enfrentando a este tipo de cosas. Y charlando esto con maestros o con docentes, siempre me decían lo mismo, un buen docente no es el que te responde la pregunta, un buen docente es el que te responde la pregunta que no sabe formular. Entonces me parece que ahí también hay algo por ahí interesante. Eva, Estaba yo primero, o no sé si Jorge ya tenía la mano levantada antes, ¿eh? ¿Querés, Jorge? Como Bueno, gracias. Sí, porque tengo que entrar a clases. fui ahí leer el chat, Eh, sí. a ver, tres cosas. Primero, soy medio visitante, soy mediador, abogado, gestión de conflictos, o sea que algo poquito. Pero hoy tengo la camiseta de ser de la UFLO, ¿sí? Entonces, desde ahí digo tres cosas. La primera, hay un montón de gente hablando de esto que no trabaja en salud mental. Y creo que estamos llegando tarde. O sea, primero, te felicito, Gastón, por la movida, te aliento a que las hagas más, pero creo que estamos llegando tarde. Hablan biólogos, físicos, tecnólogos, gente que escribe libros, gente que va... Los conocemos todos, están los reels en Instagram todo el tiempo. Y qué bueno que gente que trabaja en consulta pueda estar hablando de qué impacto tiene la tecnología y ChatGPT. Primer punto. Segundo, ahora sí, te dale. agradezco, Jorge, pero no soy psicólogo. No, me No, sumo, no, me ya, sumo a la lista de los que hablamos de afuera. dale, no, pero a ver, como convocador te felicito. Por otro lado, lo segundo, la velocidad. Creo que eso es no un síntoma, es un ítem importantísimo. Yo hace unos 10 años en mi escritorio vino un ingeniero muy famoso y tenía que dar de baja Telecentro. Y me miró a los ojos y me dijo, flaquito, bueno, no era flaquito, bueno, sí creo que era flaquito en ese momento, vos te vas a quedar sin trabajo, flaco, porque tu laburo lo va a hacer una máquina. Te estoy hablando del 2017, 2018. Y yo lo miré a los ojos y dije, puede ser, pero la tensión que se maneja en un conflicto donde hay sociedades, donde hay divorcios, he atendido separaciones, eh, todavía siento que tenemos algunas habilidades que ChatGPT no va a tener, que Gemini no va a tener, y coincido con todos los profesionales que están acá. He acompañado a personas a disolver el vínculo familiar y creo que el humano todavía paga más y paga mejor, ¿sí? Por entender cosas que no se pueden leer con la vista, ni tampoco con la dicción, porque la nueva versión de ChatGPT eh, permite evaluar el volumen de la voz y la dicción, ¿sí? Entonces, lo segundo, creo que tenemos oportunidades, pero tenemos que hablar de esto, ¿sí? Y lo tercero es el tema del download. Cuando vos trabajás conflicto, vos sabés que el conflicto no se integra como bajás una aplicación a tu celular. Hay un tiempo de procesamiento, ¿sí? Por eso los mediadores, por ejemplo, planteamos audiencias cada 20 días, 30 días, y así como en terapia también damos tareas y todo tiene un proceso. O sea, hoy los chicos piensan que haciendo un clic van a resolver un problema. Y creo que ahí está el tema. No se bajan aplicaciones en el cerebro. Se vive, se respira y se lleva tiempo. Los procesos se tienen que integrar. Bueno, esa es mi aplicación y me voy al aula porque si no la profe me va a bochar. Así que bueno, gracias. Eva, perdón. No, al contrario, al contrario.
Bueno, yo un poco de lo último que Jorge decía, también, al igual que mis colegas más coetáneos, tenemos ahí todavía la dualidad, ¿no? Por un lado, sí entiendo que es una herramienta como vienen diciendo, como puedo mandar a ver muchas veces en YouTube una meditación, si quiero, si quisiera, ¿no? Que la persona incorpore una herramienta para determinados momentos. Pero no, más allá de eso, pongo algunas frases nada más, como sobre la mesa, ¿no? Vos preguntabas qué había de diferencias y demás. Muchos abogando por la supuesta objetividad que pueda tener, y no importa de qué marco hablemos, digo, también podemos pedirle que haga un análisis funcional de la conducta si queremos, ¿no es cierto? Digo, pero aún que pueda ser un análisis más objetivo, según algunas personas dicen, hay algo que tiene que ver con la cuestión existencial, que es precisamente el humano en contacto con otro humano y que no va a haber nunca ninguna herramienta tecnológica que la pueda reemplazar. Y que creo humildemente, ¿no? Que si hay hoy notoriedad en determinadas patologías que van surgiendo cada vez más, es precisamente en el déficit y las faltas de contacto humano que hay. ¿No? Hay cada vez más patologías que nos dan cuenta de alguna manera, o si no las queremos llamar patologías, funcionamientos de seres humanos que son disfuncionales para sí mismos, para funcionar en una sociedad, en el mundo, que dan cuenta de la falta del contacto con otros seres humanos, de un contacto real con otros seres humanos, ¿no? Entonces, si vos me preguntás desde ¿qué podemos perder? Y lo humano, cada vez más. Y todo lo que aporta lo humano, más allá de las adicciones que podamos hablar, que pueda contraer o no, ¿no? La tecnología, digo, la falta de espera, Jorge decía el tiempo de procesamiento, la respuesta inmediata, la estandarización. Digo, cada uno hace un proceso propio de su propio sentido de la vida. Digo, todo eso no creo que ningún chat pueda acompañar. Ese acompasamiento que hace el terapeuta, que tiene que ver con el sostener un espacio para que la persona pueda encontrar alguna pregunta o alguna respuesta de su propia existencia. Digo, no lo va a poder dar a nadie, por muy entrenado que lo tengamos al chat, me parece, ¿no? Esa cuestión más existencial, esas habilidades propias como humanos que hacen, bueno, a decisiones que hacen sobre los valores de su vida o la valoración que esa persona quiere hacer sobre su vida. No sé si me explico. Yo, un poco Yo pensaba esto que decís, Eva, del contacto, lo llevaba incluso hasta lo más literal, ¿no? Porque muchas veces un paciente en sesión se desarma, ¿no? Anímicamente, se derrumba, llora, y cuántas veces hemos tenido que acceder a un contacto físico en términos de un abrazo, ¿no? De sostén literal en esa situación, que es súper contenedor y es un movimiento terapéutico sumamente interesante, que eso es irreemplazable, digamos, y muchas veces lo hemos utilizado, o cuando el paciente se va, luego de una sesión, esto súper movilizante, el paciente te abraza, ¿no? Y hay como un contacto, hay un cierre en ese momento de todo el desarme que hubo en esa sesión para, bueno, dale, seguimos, ¿no? Acá estoy, te sostengo, te tengo, te acompaño, te levanto, y eso en algún punto me parece que es irreemplazable. Y por otro lado, el tema del no contacto, ¿no? Tiene que ver también con una cuestión más social, ¿no? Digamos, estamos cada vez más aislados, más distantes, el otro es una figura rara, no nos estamos juntando, la gente no soporta el vínculo o no lo puede sostener. En la clínica, los últimos pacientes que al menos llegaron a consulta son pibes de 22, 23, 24 años que no saben vincularse, que no saben cómo hablar con una persona, que no saben cómo sostener una conversación, no saben cómo encarar a alguien en un boliche, no saben cómo responder a un profesor. Digo, y están cada vez más ensimismados y más encerrados en sus redes, en su algoritmo, en su círculo más
más individual, ¿no? Entonces, a mí por lo menos lo que me genera es una pregunta más macro y más social, es qué nos pasa como seres humanos que al mismo tiempo estamos cada vez más aislados, ¿no? Sabemos que vivimos en sociedad, es parte de nuestra naturaleza el contacto con el otro ser humano, y sin embargo estábamos cada vez más encerrados. Entonces, en este punto, hablar con una máquina o con un chat GPT, bueno, se vuelve como un círculo, ¿no? Vicioso. Sí, yo una cosita que me había quedado un poquito atrás en esta pregunta que habías hecho, Gastón, ¿no? En relación a, bueno, todo lo que se vino hablando, bueno, yo pensaba en el tema del juego, ¿no? Esto de jugar, ¿no? Esta intervención que había dicho de cómo, ¿no? La cualidad de fertilidad que decía, bueno, le doy hace una relectura de situación y le da un espacio de terapia. Entonces, a mí me gusta pensar, no sé, yo juego al fútbol. Cuando juego al fútbol, a mí me gusta hablar de lectura de juego, ¿no? Vos estás parado en la cancha y decís, ¿a qué juego? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Y ahí no todos leemos el juego de la misma manera, no todos jugamos de la misma manera, somos todos bastante diferentes, ¿no? Vinculado a esto que dice Evangelina, de hecho, históricamente, para lo que es psicoterapia de niños, el juego fue pionero en lo que es terapia con chicos, ¿no? Melanie Klein, toda la escuela inglesa de psicoanálisis. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con lo espontáneo, con el juego, con el jugar, que eso, yo no sé si, a ver, pues, yo no sé qué es lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Yo lo que sé es que hoy eso no. Mañana no sé. Y además, también yo me pregunto quién demonios quiere desarrollarlo. ¿Qué es qué es lo que se pretende con eso, ¿no? Porque el tema es, y acá esto me lleva a otro punto de consideración que tiene que ver con esta cosa de la pérdida de tiempo y el eficientismo, ¿no? De que pareciera que todo el tiempo hay que ser más eficiente, la aceleración de los procesos, esto de hacer las cosas más rápido. No sé, yo quiero hacer un asado rápido, en 10 minutos lo quemo. No quiero hacer algo más rápido y no me sale. Entonces, la pregunta es, ¿por qué quiero hacer más rápido? ¿A dónde quiero llegar antes? ¿No? Esas cuestiones son altamente relevantes. A ver, no sé quién es el desarrollador de estas cuestiones y qué es lo que quiere lograr. Entonces, como eso está por verse y yo no estoy metido en eso, yo observo, escucho, pero en principio esas condiciones me parecen como hiper necesarias, rescatando esto último que se está hablando de la humanidad. Y ahí es donde sigo entendiendo, hoy como viene desarrollada la cosa, que la inteligencia artificial es un recurso de los humanos que hacemos terapia para poder optimizar. Ahora, optimizar no quiere decir hacer todo más rápido, llegar antes, resolver, porque la pregunta es resolver qué, y además, en función de resolver, hay una falacia con esta idea de resolver que puede llegar a ser taponar futuras proyectos, ¿no? Los chicos no se aburren. ¿Por qué? Porque hay que darles todo. Bueno, del aburrimiento hemos aprendido tantas cosas, hemos aprendido y hemos aprendido a no aburrirnos, hemos empezado a leer lo que no leíamos, bueno, etcétera. Entonces, yo lo que creo es que hay que tener cuidado con el eficientismo y con esta idea de dar respuesta a todo. Entonces, me parece que está bien que haya algo que pueda responder. Esto de las 24 horas, qué sé yo, 3 de la mañana se levanta alguien, quiero hablar con el chatbot. Bueno, puede hablar, no hay problema. Está genial. Ahora, me parece el espacio de terapia, y además es muy bueno, supongamos lo que, no sé, laburamos una vez por semana, a veces hay pacientes a los cuales hay que responder y a veces hay pacientes que decís, esperá, lo hablamos en el momento de consulta, porque es importante que se respeten esas temporalidades. ¿Por qué? Porque los seres humanos hoy por lo menos funcionamos así. Bueno, disculpen la perorata, ¿no? No, bueno, pero ahí me parece metés algo que también lo decía Dana, o sea, hay un ritual de ir a terapia, me parece, hoy por hoy. Entiendo que eso por lo menos lo que sugieren, digo, esperame que lo vamos a ver en la sesión, también significa aguantar esta idea, madurarla, intentar ponerla en palabra. Cerramos la sesión, te doy un abrazo, no es lo mismo que cerramos la ventana. Entonces, imagino, hay una entrada y una salida, y ahí hay algo que entonces ya me parece que está bueno saber que es algo que la IA no va a poder reemplazar, porque es una situación. Usar la IA es otra situación distinta, por más de que del otro lado la IA sea capaz de hacer una lectura de mi discurso. Que por cierto es algo bastante interesante, que me parece que también es un punto que yo después de leer las contribuciones de ustedes,
hay algo muy interesante ahí que es que hay como una gran contradicción digo, al leer las contribuciones de ustedes y al leer las contribuciones de los demás que están participando del libro, que por cierto tenemos como 30 y pico de contribuciones ya cerradas y otras están todavía dando vueltas, o sea, hay un montón de voces discutiendo esto, y es muy interesante que la mitad afirma de que la IA puede comunicar y la otra mitad dio argumentos por la cuales lo que sea que haga la IA no es comunicación. Entonces, hay algo, me parece súper interesante porque para nosotros, para los sociólogos que entendemos que la comunicación es la base del entramado social, o por lo menos una de las escuelas, o una de las tantas escuelas de la sociología diría que la comunicación es el elemento social elemental, básicamente estamos metiendo la IA dentro de la sociedad. O sea, para quienes adherimos a esa idea de que la IA comunica y que la comunicación es la base de la sociedad, estamos viviendo en una sociedad donde la mitad somos humanos, la otra mitad son algoritmos y somos todos partes de la misma sociedad, interactuamos y vivimos todos cruzados entre nosotros. Y esa discusión acerca de si lo que la IA hace es conversar o no es conversar, me parece que es un parteagua entre varios de los que estamos discutiendo esto. Así que, no sé, los pregunto a ustedes, ¿conversa, no conversa, comunica, no comunica? Dana decía algo muy interesante en su contribución, que es que, perdón, creo que era Dana, no sé si por ahí estoy pifiando de contribución, pero alguien decía, si no te moviliza, no es una charla. Creo que Para mí, sí. para mí responde, porque de hecho activa y da respuesta. Hay un periodista alemán, Wolfgang Eilenberger, que dice, los chatbots son máquinas antisocráticas, no se preguntan, responden, ¿no? Entonces, no se preguntan. Entonces, no confundamos reflexión con recursividad. Puede haber recursividad y puede haber, ¿no? Como el GPS que recalcula. Una cosa es recalcular, otra cosa es reflexionar. ¿Es superior, es inferior? No sé, es distinto hoy. Y ahí, eso por un lado. Por otro lado, yo no entiendo que tengamos que competir para ver si es mejor o es peor. Sí que es diferente, digamos, ¿no? Es diferente. A eso hacía alusión cuando yo hablé de interpretación muy al principio. No interpretación de freudiana, de la Traumdeutung, ¿no? Interpretación en el sentido de cómo yo leo el entorno, cómo yo leo la vida, cómo yo leo los vínculos, o cómo yo leo o interpreto lo que me pasa, donde a veces puedo no entender lo que a mí mismo me pasa, ¿no? Bueno, nada, yo igual cedo la palabra porque te- democraticemos. Yo hago un tiro, una pregunta así, ¿no? Que me hago desde que estoy con esto de la IA y todo demás. Primero, y un poco escuchándolo a Ignacio también, es, ¿nos apuramos nosotros o llegó todo esto de la tecnología y la IA y la forma de comunicarse que tienen sobre todo los chicos ahora, que es tan distinta a la nuestra, tan distinta a la nuestra? Hoy por hoy uno ve chicos de 15 años que están todos en una misma reunión, cada uno con su celular, comunicándose a través del celular. Esto que comentaban recién, ¿no? Que los chicos hoy por hoy no saben hablarse, ¿no? No saben estructurar una oración. Hay problemas realmente importantes en cuanto a la comunicación. Y nos guste o no nos guste, yo lo que me pregunto es, esta forma diferente de comunicarse, casi un paradigma de comunicación diferente, vino, se instaló y o nos acomodamos o quedamos afuera. Y en esto de comunicarnos de manera diferente entra la IA, porque hoy por hoy los chicos en un secundario utilizan la IA para hacer sus trabajos prácticos, nos guste o no nos guste, aquellos que Ahora, tienen, ¿no? Por supuesto, para- la posibilidad de llegar a esto. yo ahí te pregunto a vos, ¿no? Y esto en diálogo. ¿Y eso no es una cuestión generacional? Como cambios generacionales donde obviamente la tecnología acelera mucho y hace muy palpables los cambios. Pero de generación en generación, históricamente, ¿no pasan esas rupturas de Claro, por código eso. donde pensamos, ¿no? Donde decimos esto que es diferente? Entonces, hoy tenemos algo visiblemente diferente. Ahora, tal vez no es tan diferente en otros tiempos donde, no sé, década del 60, década del 70, década del 80, generacionalmente también gente con 15, 20 años de diferencia, lo nuevo y el no entendimiento. Hoy es esto. Ahora, y siempre lo nuevo está llegando y siempre las cosas están cambiando. Ahora,
probablemente, lo que digo es, este es un cambio como siempre ocurre que los cambios vienen. Entonces, nos toca este Sí. concretamente. No sé qué tendrá de diferente, digamos. Tendrá de No, diferente que hay, es este ¿sabés y no cuál es el lo anterior, digamos. Pero siempre, sabés? siempre sucede, digamos, ¿no? Hay diferencias grandes que de hecho lo determinan los que estudian todas estas cosas de la IA y qué sé yo, que lo he escuchado, ¿no? Que es como un cambio cuando apareció la industria. ¿Ok? Hay cambios que son sociales. Yo no soy claramente psicóloga, no lo sé explicar, le pido disculpas a todos los sociólogos, eh, pero que se marcan, es como una revolución, ¿ok? Y hay cambios realmente importantes. Em, Lamentablemente no se los sé explicar, pero sí sé que son cuestiones que llegaron y no sé si podemos nosotros decidir vivir o convivir con eso. Te comento, porque esto sale un montón cada vez que charlamos esto con distintos espacios. Que la frase de que esto llegó y hay que adaptarse, guarda que es una trampa. Pará, Eh, Sí, yo yo, leo ¿sabés qué Freud. Llegó, pensaba hay que recién? adaptarse, pero adaptarse hay una ¿Sabés qué estrategia infinita. pensaba cuando Sí, decías eso? Sí, nos vamos a tener que ir a un lado como todos nos fuimos cuando la revolución industrial, ¿no? Lo mismo, se cambió se perdieron, si se quiere, habilidades que tenían los seres humanos de construir cosas previo a la revolución industrial también, ¿no? Pero también cuando te escuchaba, Carolina, ¿sabés qué pensaba esto? Es cierto que a todos nos alarma, ¿no? La forma tan precaria por ahí que podemos ver hoy de no comunicarse o la dificultad que tienen incluso para invitar a salir a alguien y demás. Entonces, ahí es donde yo me pregunto. Y nosotros, si replicamos y dejamos todo en manos de la IA y no hay un modelo de algo diferente tampoco para que puedan, ¿no? ensayar y practicar, comunicarse de alguna manera con otro ser humano que sea diferente a lo que van, ¿no? a hacer con sus pares. Totalmente, para mí es una gran intriga. Y Claro, esto no de lo si digo ni como seguimos crítica siquiera, no lo digo como pregunta, como digo, pregunta, si y esto de seguimos si replicando lo mismo, mm, ¿dónde hay el aporte de algo distinto? Porque entonces van a dejar, no, yo supongo que todos los que trabajan con adolescentes, a mí me pasa cuando recibo en primer año en el taller uno a los que vienen del secundario, que hasta la dificultad de expresarse que tienen hoy sí, trabajamos sobre emociones, la incapacidad de poner en palabras y demás, o todo en dos caracteres, ¿no? Entonces digo, si no damos espacios diferentes, ¿qué va a pasar, ¿no? Con la y yo me emocionalidad de esta pregunto, gente. ¿Qué va a pasar si no propiciamos, si la terapia también va a ser claro, solo hablar con un chat, ¿no? Digo, ¿qué va a haber de lo humano que propicie algo diferente? es que yo creo que los va a empujar la necesidad del otro, la necesidad del encuentro con el otro. Lo que no sé y me pregunto es cómo van a encontrar a ese otro. Claro, claro, Pero claro. bueno, y hay un montón de otras preguntas. Sí, Y se nos también, vienen, yo creo que hoy nos vamos todos con más preguntas que, ¿no? seguro, Eso seguro. Cuida, yo, un comentario, tiene Tamara la mano levantada, pero quiero decir una última cosita. No sé si última, pero por este bloque. Freud en 1908 decía en la moral sexual moderna, texto de sexualidad, bueno, y de cultura decía, la cultura está cada vez más acelerada, no damos abasto. Es 1908, yo creo que Freud ve como está viendo ahora, explota, ¿no? Y todos estamos como bastante con ¿no? Estamos hablando antes de la Primera Guerra Mundial. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo, no sé, a mí me gusta mucho la música, entonces escucho, yo, no sé, uno va viendo el tango, la evolución del tango. Y cuando llega a Piazzolla todos lo quieren asesinar porque es un tipo que pervierte el género, lo quieren matar porque es una mezcla de tango jazz con arreglo de música clásica. Dice, está arruinando el tango, ¿no? O piensen, aparecen los Beatles, aparece el rock y dicen, ¿qué es esta música horrible, cuadrada, espantosa, estridente? O aparece la cumbia y dicen, ¿qué es esta música degradante, espantosa? Son todos lenguajes culturales que nos están diciendo algo. Entonces, yo en ese sentido los chicos, para los que por ahí somos el siglo XX, sí, los chicos, ¿no? En una brecha generacional.
de 20, 30 años, además de la tecnología, la generación digital, hay una diferencia como que es abismal, es cierta. Ahora, y es cierto que ellos no hablan, no se comunican como nosotros. Ahora, que sean tan diferentes, los hace, tienen menor capacidad o una capacidad diferente que la nuestra. La pregunta es, ¿se están embruteciendo? ¿No se están embruteciendo? ¿Es un lenguaje diferente? ¿No la estamos viendo nosotros? Es una pregunta esa también, ¿no? En ese cambio y en tanto cambio tan vertiginoso, es difícil ser asertivo con eso. Entonces, depende cómo comparemos también, hay una cosa que puede ser más negativa o puede ser más positiva. Hay cosas que nosotros vemos de los pibes que por ahí vemos como, che, qué mal manejo de esto, pero hay otra cosa donde los pibes vuelan. Y esos son cambios culturales, son cuestiones antropológicas que tienen que ver con, a eso me refería yo con la cuestión generacional. Después, ¿qué es lo que vaya a pasar con la inteligencia artificial? Y, no sé, iremos bien, yo iré viendo, el resto, yo los escucho a ustedes ahí. Yo con respecto a esto, y antes de pasarle la palabra a Tamara que tenía la mano levantada, te comento que, de hecho, por un par de investigaciones que estamos haciendo y que se ve también en las cosas que publican los colegas que investigan cómo se entiende la inteligencia artificial en distintos grupos, sí hay una brecha muy grande generacional. Para todos los que somos por ahí un poco más viejos, tenemos una idea clásica de la inteligencia artificial, en gran parte signada por Terminator, por ejemplo. Y hoy por hoy los pibes tienen o los más jóvenes, tienen una idea bastante distinta, mucho más domesticada, la idea de la IA como herramienta que es otra, me parece es otro enfoque y claro, decididamente es otra actitud, porque uno no se posiciona igual frente a una calculadora que frente a Terminator. Así que claramente ahí también hay una diferencia. Me parece que, bueno, obviamente cuál de estas dos imágenes va a ser la que prevalezca, va a depender de qué tipo de sociedad es la que se está haciendo con este tipo de innovaciones y eventualmente veremos cuál es la que mejor se adapta. Tamara, ¿tenías la mano levantada? Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo soy estudiante de la carrera de psicología, ¿se escucha bien? Bien, perfecto. Y estoy investigando acerca de esta relación entre la inteligencia artificial y la psicoterapia y, bueno, di con la muestra de varios psicólogos y psicólogas del Alto Valle y compartir dos o tres cosas como que me llamaron la atención y al respecto de lo que se está hablando. Por un lado, que en las respuestas de si conocían la inteligencia artificial o alguna herramienta, la respuesta era que no, en la mayoría, pero que además respondían en muchos casos es lo que se viene. Y un dato en correlación a eso es que nosotros conocemos el 10% de lo que está hoy funcionando en relación a la inteligencia artificial. Y un dato que aparece también como parte de la investigación es que el 70% de la gente no usa ChatGPT. ¿Qué pasa con esto también, no? Nos preguntamos. Porque yo escuchaba, decía, estas respuestas que o preguntas que nos hacemos de, bueno, qué es lo que se viene, qué es lo que está, y digo, sale mucho qué es lo que se viene y en realidad es lo que ya está. O sea, hay que asumir que es algo que está instalado, digo, desde este lugar, ¿no? Ya como estudiante y que son herramientas que nosotros sí estamos usando hoy, por lo menos para la formación profesional. Y otro aspecto que también me llama la atención, porque se hablaban de, yo estoy investigando cuáles son los beneficios, las limitaciones, o preocupaciones que tienen los psicólogos y psicólogas al respecto del uso de la inteligencia artificial, pero además los aspectos éticos, que también lo nombraron por acá. Y lo que me llamó la atención es que una de las preguntas era en relación a si tenían alguna formación, si habían hecho algún, en el corto plazo, o cuál era la formación que habían hecho al respecto de la ética, y la mayoría responde que no se han formado, que no están actualizados desde la parte ética cómo abordar el uso de las herramientas tecnológicas. Hubo una mención de la FEPRA en el año 2024, en junio, donde decía que, bueno, ya asumen de que la inteligencia artificial está siendo como una herramienta, pero que, bueno, lo que prevén es que obviamente sea uso responsable, crítico, reflexivo por parte de quienes lo utilicen. Nada, es comentarles esto, me gusta el conversatorio, está buenísimo porque es darle un poco de voz a esto que estoy investigando y bueno, y conocer de primera mano quienes están hablando, que ya son profesionales y dan su perspectiva. Me costó por ahí conseguir la participación de quienes hayan participado antes en mi trabajo y ahora conocer de otra vez qué respuestas tienen, está buenísimo.
nada, quería comentar eso. Buenísimo, gracias Tamara. Bienvenidas. Igual la voz es también de los estudiantes o de los futuros profesionales. Che, estamos empezando a estar en hora, como para que podamos cerrar ahora en unos minutos. Les dejo la última pregunta, me la responde quien tiene ganas y si alguien quiere hacer algún comentario más, por ahí nos da ese ratito y ya vamos cerrando. Es básicamente, acá creo que se mencionaron varias cosas. eh, pero me queda la pregunta, o sea, así como pregunta, como reflexión final, la voy a intentar formular de dos maneras distintas como para que haya un poco de ambigüedad. Sería, ¿qué desafío está presentando la inteligencia artificial para los psicólogos? O sea, desde dentro de la psicología, ¿cuáles son los desafíos que están identificando como importantes, centrales, como para tener una idea de dónde están parados los psicólogos frente a esto? Y después retomo un poco la pregunta original, la excusa del conversatorio, o la provocación del conversatorio, que es que si es que la IA los va a reemplazar. Y se los pregunto de esta manera. ¿Qué tienen en mente desarrollar ustedes psicólogos para que la IA no los reemplace? ¿O que deberían desarrollar ustedes psicólogos para que la IA no los reemplace? Veremos qué desarrollan y vemos qué respondemos. Por Yo lo no me pronto siento muy sería amenazado por el momento. Además, como soy grande, cuando yo llego a estar no, jubilado, el problema no de los estoy pobres pibes que haciendo. vienen ahora. Y tendremos que ver cómo cambiamos, y esto Evangelina tendrá que ver, los programas de estudio para la carrera, cómo van a estar modificándose también. Totalmente, totalmente. Hay un desafío muy grande en ver cómo, porque a ver, nos guste o no, también es esto, nuestros alumnos ya la están usando, aunque le digamos que no la usen para pensar, para hacer, ¿no? Entonces, totalmente, estamos pensando las nuevas modalidades de plantear y de formar, y es todo un desafío, porque volvemos a esto que decimos anteriormente, ¿no? Por un lado podrá ser útil para poder chequear, contrastar un montón de cosas, pero por otro lado tenemos que también seguir formando en que puedan desarrollar ese encuentro único y especial que se tiene con otro ser humano que no se tendría a partir de la IA. Con lo cual, bueno, ahí la tenemos también. Bastante difícil, ¿no? Pero Eh, bueno, Yo te cuento, chiquito, una experiencia que tuve con un paciente hace poquito. Paciente que estudia en una universidad que paga muchísimo dinero por mes y me dice, el cuatrimestre que viene me voy a meter en materias que sean todos TPs y los hago todo con inteligencia artificial. Entonces, de esa manera, estoy más tranquilo. Entonces, yo lo que le digo es, mira, es un problema ese, le digo, para mí. ¿Por qué? Me dice, porque vos pagas un montón en la universidad para ir a estudiar y generar criterio. Y si vos lo delegas en la inteligencia artificial, primero, no desarrollás el criterio, no aprendés, no desarrollás tu capacidad. Y segundo, te volvés más obsoleto, porque en definitiva, la misma consulta que haces vos, la va a hacer cualquiera. Eh, tal vez entonces, perdón, ¿no? Pero no, digo, ahí tal está, vez eso quería compartir. ese que se forma con ese pensamiento es el que tal vez pueda ser reemplazable, ¿no? Exactamente. Entonces le digo, vos te estás volviendo obsoleto. Porque en Claro, realidad la diferencia tiene que ver con la diferencia que vos podés desarrollar. Entonces, claro. yo siempre lo pienso así. Hoy por hoy, primero me parece que es dentro de lo humano, ¿qué podemos desarrollar para nosotros? Y por eso siempre sostengo que la inteligencia artificial es como recurso. Y si es como recurso, siempre es bienvenido, porque siempre va a ayudar y va a sumar. Entonces, a mí no me genera paranoia, me generó paranoia, pero ya no me genera paranoia, porque bueno, no sé, yo digo esto de la edad, pero yo lo que pienso de vida que me queda, no sé, y lo que te respondí es realmente lo que pienso. Iremos viendo qué es lo que pasa, en función de eso iremos respondiendo. Pero yo no quiero hacer futurología ni caer en pensamiento catastrófico. Nos quedamos sin trabajo. Hay toda una cosa así horrible que me parece que cortémosla con eso, dediquémonos a pasarla bien, tener vida sana, encontrarnos con la gente que queremos. Nada, eso. Total. Yo Yo creo aporto que, desde mi lugar perdón. uy, perdón, No, no, dale, dale, Carla, dale. aporto de mi lugar de estudiante de la UFLO justamente. Yo es una pregunta que vengo haciendo desde el año pasado, de hace 2 años, cómo nos posicionamos como estudiantes con la inteligencia artificial.
la respuesta inmediata hace un año o dos, no me acuerdo, fue 0, 0, 0, 0, no hay, no hay, no hay. Bueno, este año ya es inevitable, yo hoy estoy también como ayudante de cátedra, entonces yo también lo veo desde el otro lado. Y medio como que no hay una postura definida como desde el lado de los profesores, que también son psicólogos. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué postura tomamos? Ética, como no solo cómo estudiar, sino la postura ética como futuros psicólogos vamos a tomar. Y creo que también está esto que preguntaba Gastón, de qué podemos hacer nosotros para que no nos reemplace. Bueno, justamente tomar postura, tomar posición, como profesores, como psicólogos, como humanos. Y por otro lado también esto de tampoco quedarse ni en la paranoia ni en la fascinación, seguir divulgando. Creo que va un poquito mantener la mente abierta. Creo va por ahí, me parece. Sí, yo lo que quería aportar es que en el ámbito de la docencia, me parece que a esta altura negarle al estudiante de manera tajante que utilice la herramienta del chat GPT o de la inteligencia artificial es absurdo, porque es como si hace 20 años, cuando estábamos estudiando, nos dijeran no googlees o no busques en Google tal información, ¿no? Bueno, era algo que el punto es cómo se usa, qué le explicamos al alumno de cómo utilizarla, digamos, es, bueno, dale, carga tu dato, chequealo, conversá si querés, o dialogalo, o lo que sea con el ChatGPT, llévatelo, pensalo, generá pensamiento crítico, volvelo a cargar, digamos, porque me parece que caer en esta radicalización, decir, está prohibido usar el ChatGPT, me parece un absurdo y es, nada, nos va a llevar por delante y como docentes me parece que tampoco nos sirve ponernos en contra de algo que está. Digo, yo cuando iba a la facultad surgió Google y de pronto empezábamos a googlear, porque bueno, y es así, pero el tema es enseñar, es educar. Así como le decimos a los pacientes, no googlees síntomas en internet y no busques referencias ahí, bueno, haciendo un paralelismo, ¿no? Bastante superficial, pero sería un poco eso, bueno, ¿de qué manera podemos utilizar la IA a nuestro favor en todos los aspectos? ¿Cómo puede pasar a ser una parte integral en el conocimiento? Obviamente, no va a estar bueno que un pibe haga un trabajo con la inteligencia artificial porque eso generaría que el pibe deje de pensar y es lo más dramático que nos puede pasar, ¿no? En el libro artificial de Sigman y Blinkist hablan de sedentarismo cognitivo, que es dejar de pensar. Eso, contra eso tenemos que luchar, no contra que el pibe no use el chat GPT, sino con que les enseñemos a usar el chat GPT para que les sirva para crear conocimiento, ¿no? Conocimiento crítico, pensamiento crítico. Nosotros acá en la carrera de sociología, de hecho, tenemos una materia sobre IA y entre otras cosas les enseñamos a usar IA y les mostramos un poco el trasfondo social, cosa de que puedan estar atentos a no solamente a cuestiones importantes como los sesgos que tienen las respuestas, sino también para que estén atentos de lo que son las instrucciones. O sea, vos tenés que ser consciente de la dependencia del prompt, tenés que ser capaz de hacer un buen prompt y la onda, que es que aparte que hay que saber cuándo usar las herramientas, hay que saber usarlas bien. Porque esa es la otra. Si es simplemente promover en los estudiantes que usen las herramientas porque las usen, no tiene el menor sentido. Hay que enseñarlos a usarlo de manera eficiente, ética y nada. Y que sea la herramienta justa para la necesidad justa. Che, Andrea Vázquez tiene la mano levantada y si te parece, Andrea ya invitada a dar una de las últimas palabras. Ok, ¿se me escucha bien? Perfecto. Bueno, yo soy estudiante en este caso de la UBA, actualmente trabajo en el Centro Privado de Psicoterapias y actualmente uso la inteligencia artificial como herramienta, un poco también como experimento y siento que cada vez hay más, los jóvenes al menos lo usamos más como herramienta y siento que el que no la usa de esa manera es a la larga quien se va a quedar obsoleto, ¿no? Porque uno trata de ir experimentando. Y en esto, por ejemplo, me ha pasado de que en el centro donde yo trabajo, que tiene orientación sistémica, trabajamos bueno, con una bibliografía en particular e hice el experimento de cargar el libro y poner la situación de un paciente, de un caso.
Y obviamente a la inteligencia artificial uno lo va educando también. Mientras más específico uno es, también mayor va a ser la calidad de la respuesta. Y tiró ciertas reformulaciones, yo lo llevé al trabajo como hice este experimento y como que entre todos hicimos también cada uno con su agente, porque claramente cada uno tiene una posición distinta y las distintas reformulaciones que había, y eso también generó un debate y siento que está bueno, o sea, siento que hoy en día tiene que ver más con eso, con usarlo como herramienta y no entrar tanto en una posición de un poco de paranoia de a dónde va a llevar esto. Al menos desde mi perspectiva ahora como estudiante. El día de mañana no sé qué vaya a pasar. Igual remarco algo que vos hacías, lo están usando en conjunto, gente que se junta a charlar sobre eso. Esto es como cuando en su momento el miedo, el pánico era la televisión. La televisión se mete en las casas y va a terminar educando a nuestros hijos de manera o con valores comunistas, o no sé, lo que tengan ganas, digo, con valores foráneos a los de la casa. Bueno, pero digo, eso se solucionaba fácil, simplemente teníamos que ver tele en familia, ponele donde podamos charlar, donde podamos discutirlo, donde pueda hacer una actividad social. Me parece que esto que decía ahí la compañera, que ahora se me fue de la pantalla, así que no. Andrea, ahí está. Me parece que es central. Si se están juntando para charlarlo, para discutirlo, bueno, yo creo que hay algunos riesgos del uso de la IA que se desarman en esa conversación. Bueno, gente, estamos más o menos en tiempo. No sé si alguien más tiene ganas de hacer una reflexión, una pregunta final. Yo les digo, hay un par de cosas que me llevo de escucharlos. Me parece muy interesante que hayan salido distintas posiciones sobre qué es escuchar, sobre qué es lo que el terapeuta lleva a esa situación. Eh, Me parece que también un poco de escucharlos sin saber yo de cuáles son los palos de cada uno de ustedes, las escuelas, las orientaciones, o no sé cómo lo quieren llamar. Me parece que a medida que ustedes hablaban, fueron como señalando distintos objetivos. Ignacio, por ejemplo, habló un montón de salud pública, que ya entiendo que por ahí no es el mismo concepto que atender a una persona. O sea, siento como que hay ahí dos objetivos en dos niveles distintas. Ah, salud pública tiene que ver con lo que nos compete a todos comunitariamente, porque independientemente de la formación personal hay una responsabilidad profesional donde estamos todos en la misma. Entonces, al margen de la formación personal donde uno desarrolla su mejor perfil posible, está la responsabilidad profesional y la ley es igual frente a todos ahí. Entonces, yo creo que el tema de salud pública claramente es el eje que nos atraviesa a todos y por donde nos tenemos que ordenar para esto. Ok, ok. Pero bueno, no, yo lo que les decía es que siento que entonces cada uno de ustedes también hablan desde algunos lados, desde distintos lados, y eso me parece que también está bueno y ver esas diferencias también está bueno porque ahí creo que surgen cosas interesantes. Y mismo también surgió, no sé si ustedes tienen la chance de ver varias caras. Cuando les pregunté si la IA iba a reemplazar a una escuela particular de terapia, las caras fueron geniales. Así que me parece que hay algo ahí que vamos a tener que seguir indagando en otro momento, menos controversial. Gente, estamos en tiempo. ¿Alguien quiere hacer una reflexión final? ¿Alguien un poco más del palo que yo? Reflexión final de ninguna manera, sí agradecer enormemente porque a mí me parece que todo lo que se dijo acá fue, nada, muy genuino, muy bueno, aporta al debate y podemos estar más o menos de acuerdo, pero el debate es este. Así que yo agradecer la convocatoria del espacio y a los colegas, nada, cómo nos brindamos realmente para que el debate sea de calidad. Y me parece que estuvo re bueno. Gracias por el espacio y creo que a los psicólogos nos queda formarnos en algo de la IA, si queremos seguir, pero como herramienta. Bueno, gracias Carolina, gracias Ignacio, y gracias a todos los que participan de ahí con el libro. Saben que tienen unos días si quieren ahora para repensar algo de sus contribuciones. Pueden aprovechar estos días antes de que empecemos con la edición final. Y también de paso gracias a todos los que se sumaron a esta reunión, a este conversatorio, a esta reunión de trabajo, bueno, este encuentro medio raro que estamos haciendo. Y bueno, y seguimos en contacto, si les parece. Genial. Bueno, gente, bueno, muchas gracias y buenas tardes para todos. Bueno, gracias y saludos a todos. Buenas noches. Chao, gracias por la Chao, charla. gracias.